Bien, pues buenas tardes a todos y a todas por compartir de nuevo este espacio que dedicamos a la obra de Katsumi Mamine. Y hoy vamos a abarcar el segundo bloque, ya lo iniciamos el mes pasado, con el tema de la respiración pectoventral y en relación a la obra de El movimiento vital. Entonces, comentábamos con María Sinta que como hoy vamos a ser poquitos, podríamos empezar, ya que es viernes y ya hemos terminado nuestro trabajo, empezar con 10 minutitos antes de la sesión y dedicarnos, nada, a respirar ese yoki, este esencial, espontáneo, dedicado un ratito a la respiración. Y luego también, si nos da tiempo, al finalizar, también profundizaremos la respiración. ¿Os parece bien? Ni que sean, nada, 10 minutitos, ¿sí? Vale, vale. Pues venga, antes de empezar con el tema, cerramos los ojos y nos concentramos un poquito en este vaivén respiratorio pectoventral.
Inspirem, in. Hubiésemos seguido, ¿verdad?
Es como cuando estamos con la respiración, como que el mundo se detiene y ya estamos bien, ¿no? Bueno. Bien, pues vamos a seguir con este tema. Imagino que habréis consultado la información que os mandamos y que os la habéis leído, pero si no es el caso, no habéis podido. Como la hemos organizado por bloques, vamos a leer un primer bloque y a partir de ahí a ver qué os sugiere o qué podéis aportar cada uno de vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, decía Katsumi en su libro El movimiento vital en relación a la respiración pectoventral, decía: el nudo respiratorio no circunstancial, sino permanente. Las muy diversas tensiones parciales excesivas crean comúnmente un nudo en la boca del estómago. ¿Y cuáles son sus influencias en la vida cotidiana? Acorta la amplitud natural de la respiración pectoventral. Acelera la actividad mental que tiende a precipitarse en todo. Impide la vital coordinación CBP. Cada órgano queda aislado del sistema orgánico al que pertenece y este de los otros sistemas. Una vez más, lograr que nuestra mente vestida establezca un diálogo con nuestra mente espontánea solucionaría muchos problemas sin necesidad de recurrir a ninguna ayuda exterior. ¿Qué os sugiere este párrafo? Bueno, ¿yo puedo hablar? Sí, por favor. Bueno, sugiere, yo cuando lo he leído, pues simplemente ha sido como, sí, eso. Es como que todo eso lo he vivido. Entonces, es como, pues, dices, pues también he vivido como con la práctica, pues también todo eso baja, ¿no? Y se pone en su sitio. Y es como una liberación, ¿no? Como que recuperas tu espacio interno, ¿no? Y bueno, más que nada era eso, pues cuando lo leí era como, sí, eso. Y bueno, no puedo aportar mucho más de momento. Como que te resultaba familiar. Dices, sí, eso. Sí, claro, porque lo he experimentado, ¿no? El nudo, o sea, todo lo que describe, así tal cual, lo he vivido, ¿no? Entonces, pues sí, es como como decir, exactamente ocurre eso, ¿no? Con el estrés o en la vida, ¿no? Pues exactamente te cierra, te oprime por dentro, primero la respiración y luego encadena, ¿no? Todo lo demás. Y bueno, sí, con es que me voy a repetir otra vez, no me quiero repetir, quiero dejar espacio a los demás para que hemos aquí la última en venir y llegar, que acabo de llegar. No, Amanda, precisamente tiene razón, porque es una de las cosas que realmente tenemos ese privilegio al leer la obra de Katsumi, y es que, por un lado, nos aporta un conocimiento importante sobre lo que es la naturaleza humana, ¿no? Con todo su rigor, ¿vale? De observación, y por otra, cómo con ese lenguaje nos permite entender la vivencia a la vez, ¿no? Lo que tú expresas. O sea, con esas palabras dices, sí, yo esto lo he vivido, sí, yo siento esto, ¿no? Cuando cuesta tanto a veces de expresar eso, ¿no? Sí, sí que lo reconoces y también experimentas la recuperación de esa respiración y de ese espacio interno y te liberas de ese ahogo, ¿no? De ese... Vale. Se sent ¿Qué es eso? Lo decía, oigo voces de fondo. Perdón. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, yo en la línea que estaba diciendo Amanda, ¿no? De que con los problemas del día a día y el estrés,
sí que se te va sumando ahí TPE y ese nudo, ¿no? Y que esa respiración sí que es verdad que te ayuda muchísimo a relajarte, incluso luego también entras enseguida, vamos, yo por lo menos entras enseguida al Katsugen, que junto con la respiración, vamos, eso yo desde que lo conozco es una liberación muy grande. Senten sorolls. Además, no sé si vosotros lo vivís de igual manera, pero de la misma forma que cuando respiramos profundamente, en determinadas ocasiones sentimos una sensación como de liberación, de tranquilidad o de paz, también es un referente sentir nuestra respiración agitada. O sea, sentir realmente que nuestra respiración no es fluida es un aprendizaje brutal también, ¿no? Y es lo que nos permite, a partir de ahí, poder profundizar y saber que algo tiene que cambiar. Esa referencia también es importante, ¿no? Y, en la respiración, con el yuki, cuando nos señalan esa zona de TPE, o con el katsugen, cuando notamos que algo como que se encalla o no fluye, ¿no? O sea, esa sensación también es importante sentirla, ¿no? Sí, yo en este sentido veo que Seitai te proporciona esta observación que mucha gente, bueno, diría que todo el mundo, y eso siempre Katsumi lo decía, todo el mundo tenemos tensión parcial excesiva, de un modo o de otro. Ahora bien, este nudo en la boca del estómago, mucha gente lo tiene y no sabe que lo tiene. Y vive con él, vive con esto, con sus consecuencias. ¿No? Hay algo que se precipita, hay algo que impide la tranquilidad y muchas adicciones vienen de aquí, de esta necesidad de buscar un poco de alivio y como querer sentir algo que adentro se abre un poco y a veces se busca, pues no sé, bebiendo, tomando estimulantes de algún tipo, pensando que esto da un poco de alivio, ¿no? Y supongo que sintiéndolo también. Lo que pasa que no es el alivio que realmente da cuando percibes que tienes la boca del estómago dura y sabes que puedes hacer algo y que cambia. Y al cambiar es cuando te das cuenta, cómo estaba antes. Y qué bien que tengo algo que me puede ayudar a hacerlo cambiar. Cambia también, como dices, cuando tienes ese nudo, ¿vale? También tu cabeza, tu mente, que esté también bloqueada, ¿no? Y que te ayuda a desbloquear también pues pensamientos o vamos, que te ayuda a relajar también la cabeza de alguna manera, ¿no? Sí. Esa frase que decía tanto Katsumi repetía, esta cabeza que forma parte de la CBP. Nuestra cabeza de vez en cuando tenemos que sentir que es un órgano más y que forma parte de esa CBP, ¿no? Con toda la importancia y riqueza de todo lo que es una actividad cerebral propia de la especie humana, ¿eh? Pero de vez en cuando nuestra cabeza tiene que poder descansar, ¿eh? Pero sí, eso, el nudo en la boca del estómago, yo no he oído en ningún otro espacio y ni actividad como Seitai que se le dé tanta importancia y se considere un punto de observación primordial, ¿no? La respiración pectoventral y deshacer este nudo, o aunque sea momentáneamente, para poder sentir un poco de calma y sentir la respiración más profunda. ¿No? Perdona, ¿a qué te refieres? ¿Que no se observa en general? No. No. Pero sí que la gente refiere que tiene un nudo.
Sí, en el estómago. a veces es un no sé qué tengo. A Ujú. veces no sé qué tengo, porque a veces la tensión cuando está muy cronificada no se nota. No se nota. O sea, cuando se hace yuki o cuando hay katsugen y algo se afloja, hasta entonces viene el dolor de la inflamación necesaria para aflojar, y entonces es cuando la gente cree que está mal. Entonces es cuando empieza a estar bien, ¿no? O sea, a veces el endurecimiento no se percibe. Y después de recibir yuki en la boca del estómago, se nota alivio, pero igual sale como algo de, bueno, una sensación, se nota más el organismo y como, uy, antes no notaba nada, estaba mejor. No, antes no estaba mejor. Pero ahora te sientes y hay que pasar por un proceso, de, a lo mejor doloroso o a lo mejor angustioso para poder volver a estar bien. Y eso también, me refiero que hay mucha gente que tiene el nudo y no lo sabe, ¿no? No lo sabe. Sí, y que está mal y no sabe por qué está mal. Sí. Le viene de ahí y se está preguntando todo el rato, ¿no? Y como si dijéramos que accede a pastillas o lo que sea por intentar aliviar, y realmente nunca se va a aliviar porque nunca va a ir al problema. Eso. Nunca va a llegar a relajar. Exacto. ¿No? Buscando fuera, buscando alivio fuera, porque hay una sensación de angustia, ¿no? No, falta algo, y se busca fuera, en lugar de buscarlo en uno mismo, ¿no? En buscar esta coordinación, ¿no? Y la respiración más profunda, ¿no? Que eso hace que cambie todo después. ¿No? El mundo se ve pequeño cuando la respiración es corta, con esta ATP, y las posibilidades pequeñas también, ¿no? Y, en cambio, lo exterior no cambia, y si esto se alivia, bueno, parece que tienes más posibilidades, ¿no? De afrontar lo mismo, lo que igualmente existía antes, ¿no? Pero ahora ves que puedes hacer algo, o ves que puedes vivirlo. De hecho, ausencia de síntomas no significa ausencia de enfermedad, ¿eh? Porque todos tenemos TP. Lo que pasa es que llega un momento que es TP y más TP y más TP, y ya lo veremos en otro apartado posterior, y finalmente algo revienta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo, si me permitís, es que viene mucha colación en relación a esto, porque justamente ayer atendí en el centro a una chica joven. Yo ya cuando la vi de entrada ya la vi como muy contenida, y apenas habló. Y bueno, yo ahí tenemos afortunadamente ese recurso, ¿no? De túmbese, ¿no? Y empezamos a hacer yuki, ¿no? Y solo poner la mano encima, realmente lo primero que viene es esa falta de coordinación, ¿vale? Pectoventral. O sea, había algo muy acelerado a nivel pectoral, pero en lo que era la zona del vientre, es que ni se movía. O sea, algo completamente bloqueado, ¿no? Entonces, bueno, empezamos yuki. Sí que en algún momento solo pregunté si estaba tomando alguna medicación, y me comentó que sí, que estaba tomando antidepresivos. Bueno, seguimos haciendo yuki, y ya cuando terminamos, sí, a ver, antes de terminar, sí que intentamos que algo mínimamente cambie cuando practicamos, ¿no? Y sí que todos observamos que cuando hacemos yuki, más tarde o más temprano nos entran ganas de respirar profundamente, ¿no? Es como esa cosa que sale de dentro y que a partir de ahí como algo cambia, ¿no? En ella no se dio, pero sí que a nivel de bajo vientre, como un hilito, como yo sentí que algo finalmente entraba y se movía, ¿no?
Entonces, bueno, ya cuando terminamos le comenté qué tal y me dijo, qué bien. Y yo pensaba, qué bien. Queriendo decir, ostras, como en este cuerpo tal. Lo que sí que es cierto es que era una persona, la veía yo, mucha vitalidad, era esa vitalidad contenida, ¿no? Esa vitalidad que cuando no se expresa va en contra de uno, ¿no? Pero que realmente allí había mucha fuerza, ¿no? Entonces me comentó, dije, ¿cómo notas el pecho? Digo, porque sientes, ¿no? Como algo acelerado aquí en el pecho. Y me dice, sí. Dice, pero no noto tanto el pecho. Me dice, noto la boca del estómago. Y dice, noto papallonas, mariposas. Y yo pensé, bueno, mariposas, no sé, porque para vosotros no sé, pero sentir mariposas para mí era otra cosa, ¿no? Pero digo, daba igual. Digo, y entonces, sin insistir, dije, ¿mariposas? Y me dice, algo que molesta. Y ella lo notaba en la boca del estómago, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí era como explicarle un poco Seitai que observa, tal, y cómo la respiración tiene que coordinar, tal. Y digo, es como una sensación de que hay algo muy dividido y entonces como que tu cabeza va por un lado, ¿vale? Y tu sentir o tu deseo por otro, ¿no? Y me dice, es exactamente eso, ¿no? No, a veces más que hablar, vale más seguir practicando, ¿no? A partir de ahí solo agradecí, es como esa sonrisa, esa cosa de algo me ha gustado y me ha ido bien, ¿no? Y precisamente lo he sacado aquí a colación por eso, ¿no? Porque habló de boca de estómago y cuando la respiración está cortada, algo se corta a ese nivel, ¿eh? Con toda la estructura de la que Katsumi habló en relación a hasta dónde llega el diafragma, hasta dónde se expande el vientre, hasta etcétera, etcétera, ¿no? Pero había algo realmente bloqueado. Y si encima, pues bueno, está con antidepresivos que en determinado momento hacen su trabajo, ¿no? Pero que finalmente lo que decía María Sinta y lo que comentabais algunos, que hay que vivir a veces el dolor, el malestar y tal, porque esto nos recoloca y más que tapar emociones, sino que algo se exprese, ¿no? Pero bueno, lo importante es que algo de Yuki pudo apreciar y estoy convencidísima que tendrá un valor para ella esto. Sí. Yo lo que me ha hecho gracia o lo que más me ha coincidido con lo que yo siento es eso que cuando, bueno, esta tensión la llevamos continuamente, como decías todos, en mayor o menor grado un poco, y nos acostumbramos a vivir con ella y ni la notas casi, y cuando pasa algo en concreto, que es otro motivo de tensión, ¡pum! A mí la mente se me acelera al momento. Es la aceleración esa de que se acelera o se escapa, no sé cómo decir, se me escapa el control, entonces de momento, y me encuentro sintiendo o diciendo, depende, a veces la boca habla y a veces se calla, pero la reacción es la misma. Hay algo que al sumar una tensión a la que ya había antes, de repente se dispara, ¿no? Y entonces es cuando me doy cuenta más de que estaba tensa, que antes no me había enterado, ¿no? Y me doy cuenta entonces. Y esta aceleración que el texto lo cita, ¿no? Es quizá la palabra que me ha hecho más gracia o me ha tocado más, ¿no? Porque realmente digo, mira, es lo que me pasa, que se me escapa, ¿no? De repente, una mente que parecía que estaba todo controlado, de repente, ¡pum! Es como una cría que se pone a correr, ¿no? Y bueno, esto es lo que yo he sentido y que os quería comunicar. No sé si a todo el mundo le pasa igual o es que soy muy, no sé, muy espontánea o muy así, muy abierta en ese sentido, se me sale enseguida, ¿no? Pero bueno, eso también me ayuda a darme cuenta de lo que tenía antes. De decir, si solo hubiera pasado esto, no pasaría. Pero como resulta que ya venías de un estado previo, que estaba esa tensión como natural, como acostumbrada, como que no te das ni cuenta, pues entonces al pasarte esa aceleración es cuando descubres.
Es que esto, Maite, tiene relación precisamente con el segundo Sí. apartado, que nos puede, si queréis, nos podemos introducir, nos puede introducir María Cinta, Ah, vale, lo leo, ¿eh? ¿eh? Sí, sí. Porque Vale. es tal cual, Maite, tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, este segundo apartado es un doble nudo respiratorio. Y es el habitual nudo respiratorio en la boca del estómago, o sea, el que comentábamos en el texto del día anterior, ¿no? Es el nudo respiratorio de la tensión autógena o la tensión autónoma, que es el que nos permite, pues, resolver algo ágilmente, tener que, bueno, o responder ante cosas de la vida con agilidad y que cuando están resueltas la situación cambia. Entonces se resuelve la tensión, ¿no? Viene relajación, ¿no? Se refiere a esto, ¿no? Entonces, el habitual nudo respiratorio en la boca del estómago originado por la TPE no es el mismo que hemos descrito anteriormente, este que comentaba, que se daba en una situación concreta. Cuando tenemos un nudo de TPE instalado, si surge un momento de necesidad natural en el que la respiración se tenga que acelerar, el nudo momentáneo se suma al nudo habitual. O sea, la TPE se suma, o la tensión autógena se suma a la TPE, ¿no? Son las dos tensiones que, bueno, una encima de la otra, ¿no? Así, la respiración se hace asfixiante, el pulso suena como bomba, la dolencia física o orgánica se siente de manera fortísima, la mente espontánea solo acaba pensando veloz y desordenadamente muchas cosas en torno al estado ansioso, el control de la enorme mente vestida queda inutilizado. El sufrimiento reina en la persona. El miedo, el desconocimiento de qué nos está pasando y la respiración de muy baja calidad están masificando las urgencias de los hospitales. Bueno, pues sería esto, ¿no? Nosotros tenemos la tensión es buena, es necesaria. O sea, la capacidad de entrar en tensión y la capacidad de entrar en distensión después. Pero cuando hay TPE acumulada, esta capacidad de reacción rápida, necesaria para afrontar cosas, pues las cosas de la vida, ya sean pequeñas o grandes, entonces sumada a la TPE, bueno, nos desborda completamente, ¿no? Y pasan, bueno, este tipo de cosas, ¿no? En más o menos grado. ¿No? Lo detalla muy, muy bien Katsumi porque, claro, él lo había observado, bueno, atendiendo a tantísimas personas. ¿Qué os parece? Sí, Maite, lo has adelantado, sí, sí, es eso. Es que en el primer párrafo creo que hay un momento que ya lo dice, algo de cuando una cosa circunstancial concreta pequeña se suma a lo habitual, ¿no? Y que entonces es cuando se dispara algo. Cuando lo habéis leído, algo se me ha quedado ahí como que decir, mira, eso me pasa. Sí, sí. Entonces, la capacidad disminuye, la capacidad de reacción disminuye y ¿no? Todo es, encima solo faltaba esto, ¿no? Y vaya ahora, qué problemón, cuando en realidad a lo mejor es, pues, bueno, pues ha pasado algo y hay que estar por esto, ¿no? Y encima se me rompe la lavadora, y encima ha venido no sé quién, y encima no llego a final de mes, y encima el coche, y encima, ¿no? O cosas peores de enfermedades o relaciones, convivencia. Algo que bueno, pues es la vida no es no tener nada, ¿no? La vida es tener cosas y irlas viviendo y resolviendo y bueno, según cada uno, ¿no?
pero cuando se está así, tenemos una incapacidad de afrontar lo que viene de la forma natural, que vivir no es eso, que no es que no pase nada. ¿no? Claro, ¿y qué podríamos hacer? O sea, ¿qué se puede hacer cuando notas, te das cuenta de eso que la cabeza se te ha acelerado, se ha ido y se te escapa de control la situación, ¿no? Y bueno, pues yo me quedo triste, por ejemplo, cuando me pasa eso. Me quedo muy triste y no sé, con muy mal concepto de mí misma y de que es vaya, que no tenía que haber pasado. Pero es lo contrario de cuando te hacen un yuki o cuando te relajas con una meditación o con algo y se te escapa el suspiro ese tan bueno, ¿no? Que parece que te quita un montón de kilos de encima. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo cuando estamos en el momento ese malo de la tensión acumulada, esa que se junta, eh, cómo reaccionar? ¿Qué podríamos, qué elementos podríamos recurrir, a qué recursos para volver a sentirnos bien inmediatamente o darnos cuenta y frenar? Bueno, no sé si habría que frenar o simplemente volver a la paz de alguna manera, ¿no? Pero de una forma sencilla, porque yo sí vuelvo a la paz, pero tengo que pasar mi mal rato primero, ¿no? Seguro. A ver, tú misma lo has dicho, ¿eh? Es practicar, practicar y practicar. Lo que pasa que en el momento que vivimos una situación hay que vivirla, pero siempre te queda el recurso de decir, bien, esta noche bajaré mi respiración, o a veces incluso haciendo katsugen solucionamos muchas cosas, ¿no? O sea, lo que la cabeza te decía por un lado, de golpe estás practicando y es como si algo se colocara, ¿no? Ese deseo profundo de querer algo y esa imposición externa por otro lado. Entonces, algo tiene que casar ahí. Y la práctica nos ayuda a estar en el mundo que estamos, pero a la vez no ir tapando ese deseo profundo nuestro, ¿no? Que finalmente, como tú dices, ¿no? Tú, con tu sensibilidad, lo vives triste. Otra persona se enfadará más, aunque también se puede poner triste, ¿no? Pero cada uno en un determinado momento. Entonces, esto, ¿cómo lo reseteamos de vez en cuando, ¿no? Eso que decía Katsumi, y aquí, en el último apartado, que es muy bonito como concluye, ¿no? Pero sí que es verdad que la TPE es puñetera en el sentido, dejarme decir, en el sentido de que un estado de TPE normalmente nos hace ver el problema triplicado y multiplicado de lo que realmente es. Si algo fluye, Nina, sisplau, siempre igual. Si algo fluye, relativizamos mucho más, Maite. Ya. Entonces, como después de la práctica, aquello que a lo mejor lo vivías como algo, una presión tremenda, pues bueno, algo más como no tan angustiante, ¿no? Ahora en la vida, ante el problema, pues hay que estar en ese momento y decir, vale, ahora toca esto, pero luego ya tendré mis recursos para como, ¿no? Poder aflojar. Yuki, Katsugen, bueno, los que conocemos, Yuki, Katsugen, Yoki. A lo mejor te podría ayudar en ese momento de más de tensión a hacer una respiración profunda. Yo por lo menos sí, cuando me noto un momento de nerviosismo muy grande, pues una respiración muy profunda y soltar así. Es que precisamente, Margarita, cuando vamos practicando, nos vamos dando cuenta de nuestros recursos y de qué hacemos. Es decir, si a veces estamos charlando con alguien, ¿no? Que es muy impositivo, que tal, que no calla, que levanta la voz y tal, por ejemplo, a mí me sirve mucho esto, ¿no? Voy exhalando, ¿no? Y algo me permite estar mejor, o sea, poder compartir eso, hasta que la persona baja el tono, se cansa y ya está. Porque si no, entras en esa dinámica de uno, otro, uno, otro, uno, otro, ¿no? Vas soltando, o sea, vas soltando. En vez de que tengas que ir acumulando y acumulando,
en ese momento y vas soltando, Esto. aunque sea un poco disimuladamente, Exactamente. para no quedarte tú con eso. Exactamente. Aunque sí que es verdad que a veces determinada situación es retener aire. Por ejemplo, yo una de las cosas que hago, siento, ¿no?, que me voy haciendo mayor y que tengo que tener cuidado. Además, no, Katsumi decía que cuando nos vamos haciendo mayores, las mujeres siempre acabamos en el suelo. Torcemos tobillos, boom, al suelo, ¿no? Y entonces, una de las cosas que siempre me propongo, porque prefiero subir y bajar escaleras que coger un ascensor, pero digo, vale, sé consciente de que bajas escaleras. Y una de las cosas que me ayuda es retener la respiración mientras bajo. O sea, estoy por eso. O sea, respirar fundamentalmente es como no concentrarse. En cambio, en el momento en que justo estoy bajando la escalera, aguanto la respiración y tengo la sensación de que yo puedo y que no voy a tener una sorpresa. Y lo mismo cuando conduzco y adelanto, por ejemplo, camiones que no me gusta nada. Entonces es como... Y ahí pensando por qué inhalo y no exhalo, pues yo supongo que de la misma manera que cuando haces lucha, ¿no?, de alguna manera el poder aguantar determinada situación es en o sea, inspirar, y cuando actúas es como exhalar, ¿no? No sé, supongo que es un juego que cada uno... Sí, es verdad, eso que estás diciendo de retener la respiración también me ha pasado a mí. Sobre todo lo que dices de ir conduciendo en alguna situación un poco de tal, de retener la respiración y luego... sí. Esto, sí. No sé, de alguna manera, pero aparte de la respiración, lo que está claro es que en ese momento estamos pendientes de algo y eso está bien. O sea, somos conscientes de una situación de peligro, somos conscientes de que estamos bajando la escalera, somos conscientes de. Eso significa estar, ¿no? Y ahora, con toda la precipitación que vivimos, sí es fácil eso, ¿no? El dispersarse, el vivir con esa sobreexcitación de alguna manera, ¿no? Es más, os diré que últimamente he estado practicando y a mí me ha ayudado. O sea, en algún momento, y esto lo compartía con un compañero, pero pensaba, digo, realmente si cuando practicamos Katsugen, a la hora de terminar la práctica, ¿verdad que inhalamos para que se pare el movimiento? Inhalamos, retenemos el aire y algo se para, ¿vale? Lo hacemos 2 veces y ese vaivén o esa inercia que nos salía se para poder terminar con la práctica, ¿sí? Entonces comentábamos y decíamos, bueno, claro, es que, por ejemplo, cuando se dispara la cabeza, ¿vale? Esa cosa que venga y que dices, ay, por favor, ya. En determinado momento en que no podemos practicar, de verdad que a mí me ha funcionado y me ha ido muy bien. Aguanto el aire. Pero no de aguanto la respiración, no. Es un momento en que estoy porque quiero contener algo y realmente la cabeza se me para. Y siento un alivio porque no viene con la misma intensidad. Ese machacar no viene igual. Si queréis, lo probáis, pero a mí me ayuda, ¿eh? En situaciones así de esto, lo otro, venga y tal, de golpes, aguanto la respiración y algo se para. Y es como, no sé, como un recurso, como una estrategia que me ha ayudado mucho. Y lo he estado practicando estos días muchísimo. Y así cada uno. Otra circunstancia es aquella en que las 2 TPs, ¿no? La TP que tienes instalada y la TP del momento, de lo que tienes que vivir y poner toda tu atención, y tu TP te lo impide. Entonces aquí sí que nuestra cultura no nos lleva a observar la respiración, pero aquí sí que con educación Seitai no se puede seguir adelante sin prestar atención a la respiración. O sea, aquí sí que hay algo que sí o sí tienes que estar por la respiración, porque si no todo andará mal. O sea, o estás por ti y reaccionas y haces, ¿no?, lo posible con Yuki para que esta bola en la boca del estómago no te impida ver que todo es negro y que no puedo y que todo está mal.
tienes que hacer algo para que la respiración baje y la exhalación se profundice al bajo vientre. En las escuelas, bueno, muchas veces lo hemos dicho, en los hospitales, en esta gente que está histérica, ¿no? Que se pone histérica por cualquier cosa y van al hospital por cualquier cosa, en lugar de, bueno, a ver, paramos y la práctica de o nos estiramos o un grupo de 4 o 5 personas están recuperando su respiración y eso verlo como natural. Eso no existe. O sea, un grupo de personas estando por su respiración, esto yo solo lo he visto en Seitai, como algo bastante habitual en círculos Seitai, ya en círculos de amistades o familia, en familia, ¿no? Bueno, cuando ya has entrado en Seitai, a ver, ¿no? Antes de continuar, a ver, ¿no? Y eso estaría bien verlo en la calle, verlo en la escuela, verlo en el hospital, en urgencias, en educarnos para que concentrarnos en la respiración, recuperarla, sea previo a empezar a hacer disparates, porque no estamos por lo que tenemos que estar, ni estamos en condiciones, ¿no? En un avión, hay gente que se pone muy nerviosa, bueno, pues en un avión, un rato de tranquilidad, ¿no? De, a ver, a lo mejor las azafatas tendrían que decir ahora todo el mundo hacer unas respiraciones, ¿no? Antes de empezar a volar. Sí, imaginamos un mundo en el que esto fuera posible, estaría bien, ¿eh? O sea, algo parecido, yo a veces lo he pensado, algo parecido, muy distinto, son las prácticas religiosas que hemos vivido, que yo, bueno, al menos yo he vivido de pequeña. Así que lo de concentrarse para rezar, poner las manos así, indirectamente ayudaba. Indirectamente, pero tampoco era algo consciente ni, no sé, cuando ahora en la pandemia ¿no? Ya los meses en que se podía salir al aire libre, en los parques, se veía gente practicando tai chi o otras cosas, ¿no? Yo pensaba, bueno, pues en lugar de hacer disimuladamente, ¿no? Como decía antes Margarita, que todo el mundo lo hacemos disimuladamente, o ir al lavabo y hacer un ratito de Kachogen. Bueno, pues ¿por qué no nos acostumbramos a hacerlo a las claras y a las vistas? Y si alguien pregunta, decimos, no, estoy trabajando con mi respiración. Estoy haciendo Katsugen porque, bueno, porque lo necesito, ¿no? Y porque aquí hay una situación muy tensa, muy acelerada y así no se puede estar. Bueno, eso es un mundo que yo me imagino que estaría bien. Ojalá. No, cuando la gente conozca Seitai, ¿no? De todas maneras... el sistema sanitario oficial. No, pues sí, sí, sí. De todas maneras, salió no hace mucho en la televisión, no sé si te es presente, salía en TV3 un colegio, ¿verdad, María Cinta? Un colegio, no sé en qué zona de Cataluña, que la profesora a los niños, no sé qué edad deberían tener, 11, 12, no sé. Sí, más o menos, ¿no? Y entonces, justo antes de empezar las clases, claro, supongo que vienes de la calle, tal, y de golpe, ¡pum!, hay que activar la cabeza. Pues eran como unos minutos en los que estaban en su mesa y algunos estaban así, otros tal, y dedicaban un ratito, ellos hablaban de relajación y de respirar también. Entonces dices, bueno, pues si algo así, ¿no? No sé, crea como un espacio de reflexión, ¿no? De que algo hay que parar, de que algo se puede concentrar, de que, bueno, y que poco a poco, si esto es Seitai, pues estupendo, ¿no? Pero bueno, empezamos poco a poco, ¿no? Pero fíjate que parece que hay como cierto pudor a hacer eso, ¿no? Pero porque no se conoce, ¿eh? Tendría que ser a las claras. Antes de empezar algo, pues vamos a, como ahora hemos hecho aquí, ¿no? Pero vamos a hacer 10 minutos de concentrarnos en nuestra respiración. Hablar de la respiración, en todas partes, ¿no? Hablar, ¿cómo tienes? Hay muchas expresiones populares. A ver, tengo que ver a tal, a ver cómo respira. O sea, hace tiempo que no veo a tal persona.
Y la expresión popular es a ver cómo respira o a ver qué tal respira. Pero en realidad es una expresión que la decimos para más o menos a ver cómo está, pero no exactamente a ver cómo está la respiración. Tendría que ser literal, ¿no? Además, tendría que ser literal. Lo que yo he experimentado y como profesora además es que la respiración se entiende y se acepta muy bien, no explicándola quizá como decimos nosotros, que entre nosotros nos entendemos, ¿no? Y ya sabemos lo que queremos decir, sino más desde fuera, pero desde los frutos que da. Por ejemplo, yo a los alumnos muchas veces, claro, ya eran adolescentes, ya eran de bachillerato, ¿no? Pero yo muchas veces les decía que antes de contestar, por favor, yo les pedía 5 minutos de respiración. Mirando la mesa, sencillamente, el que quisiera cerraba los ojos y el que no miraba la mesa, o miraba el examen pero boca abajo, o sea, con la hoja vuelta en lo blanco, ¿no? Bien, ante un examen. Sin tener que pensar. Porque, y entonces lo que ellos veían y me hacían caso es porque entonces el examen salía mucho mejor. O sea, si realmente antes del examen paraban la mente en blanco y se ponían a pensar en la respiración, es como que se volvían mucho más inteligentes. Lo que se sabían, lo que no sabían, no sabían, pero lo que sabían volvía más a su cabeza y empezaba a dar fruto en ese examen mucho más que si automáticamente das la hoja de examen y al momento te pones a escribir. Entonces decía, prohibido escribir en 5 minutos. Y si no queréis meditar o respirar o lo que sea, pensar en la novia o hacer lo que os dé la gana. Pero prohibido pensar pues en la revolución tal o en tal otro problema, ¿no? O sea, prohibido pensar en el examen, dijéramos. Entonces, hasta que ya yo no decía el IM de parar de respirar, no se podía dar la vuelta al examen, ¿no? Porque es que soltar las preguntas o dar el examen ya preparado y al momento, tal como uno con toda la presión del momento se aboca sobre el examen, eso realmente le hace perder muchísima capacidad lógica y muchísimo orden y muchísimas cosas que se quedan a mitad, a veces a mitad de contestar o, en fin, mil cosas que nos pasan a los profes que ya no sabemos, ¿no? Pero quiero decir, eso yo creo que se podría muy bien instaurar porque sin hablar de Seitai ni de nada que nos parezca un poquillo más difícil, simplemente por el hecho de que da fruto, de que me sale mejor, de que gano, pues la gente lo acepta de maravilla y poco a poco se dará cuenta que respirar antes de una cosa le va muy bien y se vuelve más capaz y más inteligente y más resuelve todo mejor. No sé si me explico. Y tanto que te explicas. Pero me funcionaba muy bien. En bachillerato COU yo tenía generalmente de 15 a 17 años, por ahí, la gente, y lo aceptaban sin ningún problema. No, es que veían, es que va bien. Les costaba hacerlo, porque no dar la vuelta a la hoja de examen a ver qué había preguntado, eso les costaba hacerlo. Pero lo admitían porque se daban cuenta de que les iba bien. Simplemente por eso. Pero ves, Maite, lo importante es que tú como docente ya tenías esa referencia. Claro. O sea, el tema, y precisamente, ¿verdad, María Sinta? Que este año que empezamos con el área de investigación y estudios, ¿no? Y hay un grupo de compañeros, ¿no? Que están en el ámbito de ellos estaban en primaria, no, ¿verdad, María Sinta? Están en Ambrasol, en guarderías. Y tal, tienen un espacio ellos en la propia guardería en los que dedican 1 o 2 horas a la semana a hacer katsugen y yuki, ¿no? Y claro, luego, ¿cómo revierte eso en el trato con los niños? Y la verdad es que estamos muy contentas porque se ha cogido con mucho entusiasmo y nos gustaría que llegara al máximo de escuelas posibles y luego ya introducirlo en primaria y tal, pero el ámbito de educativo para nosotros es vital, ¿no? Otra cosa también es el sanitario para los propios, bueno, sanitario y cualquiera. O sea que en determinado momento ejercer la profesión de una manera tranquila y eso lo queremos todos, ¿no?
Así que, a ver, es lo que pretendemos aquí, ¿no? Poner nuestra semilla, ¿no? Y Perdona, ahora pensaba que en un ámbito en el que quizás se tiene más en cuenta es en la interpretación musical, o en la danza o en el teatro. Sí hay cierta preparación antes de la respiración. Aquí quizá un poquito más. Pero yo también, por mi hija, que toca piano y ahora ha estado con un examen, me decía que, bueno, ella antes estaba concentrándose, trabajando la respiración antes de tocar y un poco de Katsugen y así, ¿no? Pero me decía que muchos compañeros y compañeras suyas se toman no sé qué producto farmacéutico para calmarse antes de tocar. Y me da una pena. bueno, Yo pensaba, pero explícales esto. Tú veles explicando que no necesitarán. Y ella decía, pero claro, tienes que poder controlar tú tus emociones y no depender de medicinas para poder tocar, ¿no? O actuar en el teatro. Pero si eso no se ha vivido, bueno, en algunos, ¿no? Hay intérpretes que sí se nota que están bastante trabajados, digamos, ¿no? Han trabajado bastante su respiración, pero otros, por lo visto, toman medicinas para calmarse. Yo eso lo ignoraba, no sabía que tomaban. Y yo pensaba, eso tiene que afectar ¿no? a la ejecución musical, haberse tomado cosas. No lo sé, no me lo sé imaginar mucho, pero... de todas maneras, creo que el problema no es la gente que lo toma, ¿eh? El problema es la educación sobre la salud Ya. que hay. O sea, es que si tú miras la televisión, es que el anuncio ya te dice, ¿para qué vas a sentir dolor? Si quieres irte de fiesta, tómate esto y listo. O, ¿para qué sufrir? O sea, en relación a esto, yo creo que la base es puramente educativa, ¿eh? Entonces, yo no puedo conmigo mismo, pues tengo que... Y además se hace de una manera, por eso la gente va tan sobremedicada, porque realmente es, me pasa esto, hago esto, tengo un resfriado, tengo que bajar la fiebre, para todo, para todo. Entonces, bueno, qué ganas de sufrir, ¿no? Y si puedo tranquilizarme, pues lo hago y ya está. Pero sí que es una pena. Sí. En el ámbito de donde provengo yo sí que hay, que se van a acercar, o sea, lo veo ya, se van a acercar. Es bueno, movimiento, yo vengo del movimiento, de pilates, pero no de un pilates clásico, sino es un pilates contemporáneo y fascial, porque también he estado como estudiando el tema fascial. Y las investigaciones más recientes sobre la fascia están hablando ya, diciendo cosas de repente que se dicen de otra forma, pero están diciendo lo mismo que en Seitai. Al final, en algún momento se va a encontrar, y yo creo que quizá en qué ámbito educacional podría entrar el Seitai, creo que puede ser por ahí. Porque hablamos bueno, y practicamos, ¿no? La respiración y tal, y sobre todo cómo afecta el físico a la mente y viceversa, la mente al físico, y las emociones, ¿no? Lo que piensas, lo que sientes se manifiesta en tu cuerpo y viceversa. Todo esto que dicen en el tema de la fascia, y poco a poco se están acercando. Pero bueno, ahora están también con las disecciones, que no me interesa para nada. O sea, ahora están como Tammy Furka, sí, haciendo disecciones y yo como que me he retirado de ahí y me he venido en esta dirección. Porque no me interesa. Pero creo que sí, que van a llegar en algún momento y poco a poco se está empezando a encontrar. Y quizás sea a través de los profesionales del movimiento, que estudian en la dirección fascial, claro, porque de movimiento hay muchas formas de entrenar
y ya sabemos que, bueno, que no van muy lejos, no tienen sentido para mí, ¿no? Pero el que está estudiando ya el tema facial y el más, los descubrimientos más recientes van a llegar. Yo sí que lo veo y es que Ojalá. Ojalá. Sí, sí. Pues estar hablando, sí, yo lo veo, va a conectar. Lo que pasa es que también es cierto que hay muchos intereses económicos. Entonces Claro. todo se encasilla, se divide, se encasilla. No lo sé. Pero las respiraciones, de donde vengo yo también con amigos que hemos hecho ciertas búsquedas personales juntos, pues sí que hace tiempo que practicamos estas paradas, ¿no? Es como crear un espacio para volver a ti o centrarte y entonces está como lo que decía Maite de dar la vuelta a la hoja del examen o es como parar un momento para sí, no sé expresarlo en palabras, pero lo entiendo perfectamente, ¿no? Lo que no sé ponerle palabras. Es como hacerte espacio y así te ayuda a centrarte. Entonces, una vez centrado, todo funciona mejor. Interesante la observación. Mire, yo si queréis, porque ya nos quedan unos 20 minutos, introducirnos en el tercer apartado, que es precioso, que decía Katsumi, que escribió Katsumi, y a partir de ahí ya a ver cómo concluimos un poco. Dice, aunque solo fuera una vez, dice Katsumi, si probáramos, aunque solo fuera una vez, a deshacernos del lastre de la tensión parcial excesiva, la respiración surgiría naturalmente desde la parte inferior del vientre. Entonces sentiríamos que la agitación mental cesa y la dolencia física se tolera. No tiene ningún sentido vivir el sufrimiento solo padeciéndolo, sino aprendiendo a vivirlo espontáneamente, con facilidad. Algo cambia internamente cuando, en lugar de quejarnos y compadecernos de lo mal que lo pasamos con los trastornos, empezamos a decir, qué bien. Y qué bien, no es masoquismo, sino la comprensión de por qué ocurren las cosas. Si el yo espontáneo mantiene la amplitud de la respiración pectoventral, los percances externos se viven sin más y se superan. Sin embargo, con un fuerte nudo en la boca del estómago en el que apenas reparamos, cualquier circunstancia de poca monta se nos hace gigante e imposible de derribar. Creo que con estas palabras concluye muy bien todo lo que hemos estado hablando esta tarde. O sea, realmente este aprendizaje, este ir sintiendo, nuestra respiración coordinada o no, ¿no? Y cómo el hecho de acumular, acortar nuestra respiración, cómo se sobreexcita nuestra cabeza y cómo afrontamos las cosas diferente. O sea, cómo algo lo vemos realmente importante cuando a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Así que finalmente esa práctica como referencia a nuestra salud y a nuestra vitalidad, ¿no? ¿Qué pensáis de este? Bueno, es que a mí me ha encantado cuando lo leo. Digo, realmente, ¿cómo remata Katsumi? A mí me viene una pregunta, me viene, es porque lo veo en mí, ¿en qué momento pierdo yo ese? Porque es como que entro en una aceleración, ¿no? En una aceleración, pero no me doy cuenta en qué momento o qué ocurre cuando ya he perdido el control y ya estoy en la espiral, ¿no? Y ya me voy a la cabeza y vas acelerando, ¿no? Hasta que ya tienes que echar freno porque si no te da un lío. Entonces, la pregunta es ¿cómo me ocurre? ¿En qué momento me ocurre? ¿Cómo puedo darme cuenta antes de entrar en esa espiral? Bueno, son preguntas que me vienen. ¿Qué opináis?
Hombre, a lo mejor cuando te das cuenta de que estás entrando en esa espiral, si te estás dando cuenta, en ese momento empezar a respirar, a hacer esa respiración profunda para parar y no seguir subiendo, digamos, ¿no? Claro, pero eso es lo que hago cuando ya me he dado cuenta, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Es que no encuentro la pregunta adecuada. Estoy buscando, pero quizá no la he encontrado todavía. Es un momento en que, un instante, que de repente pasas la frontera, de donde estabas a entrar en la espiral. Ese momento, ese preciso momento, ¿cómo lo identificas? ¿Cómo? No sé si... Yo creo que eso con el tiempo, con la práctica, te das cuenta que estás entrando. Con la práctica yo me he dado cuenta de eso, de que llega un momento, o sea, que a lo mejor estás en un momento de que hay una situación a tu alrededor de estrés que te está influyendo, o sea, que te está influyendo y que tú vas a reaccionar, digamos, un poco violentamente y entonces te das cuenta en ese momento. O sea, en vez de hacer clic y saltar, no llegar a saltar, sino poder refrenarte y decir, no voy a seguir, digamos, en esa espiral, no me voy a meter ahí. ¿Sabes? Yo creo que eso, por lo menos para mí, ha sido con la práctica del Kasugen, con la respiración, por supuesto, y o sea, esas respiraciones profundas que decía yo antes, para no entrar en eso, para no, digamos, ese subidón que te pega de decir de estrés o de cabreo, que de repente vas a saltar. Sí, has dicho algo como frenar, algo así, ¿no? Frenar. Sí, o sea, como... O darte cuenta de que vas a saltar, de que te estás enfadando y de que de repente vas a explotar. Y entonces decir, como decías tú, Marta, refrenar la respiración y decir, no voy a entrar ahí. ¿Vale? Es que quizá lo importante... perdona, María Sinta, perdona, digas. No. Bueno, lo de quitar la fuerza. En Seitai se utiliza la expresión, eso no es que yo responda como si yo lo tuviera solucionado, ¿no? O sea, yo misma explico lo que... Sí es verdad que una de las peores cosas es la obsesión, ¿no? Una de las peores cosas en las que nos ocurren es cuando la mente no puede parar, pero la mente viene condicionada por algo que está tenso en el organismo. Si algo cambia en la respiración, en este nudo de la boca del estómago, la mente cambia. Pero claro, antes hay que tomar la decisión. O sea, cuando estás en esta espiral de obsesionarte, pues a veces porque algo no pasa, porque alguien no viene, porque no puedes hacer tal cosa, porque tal cosa no se soluciona cuando tú querrías, ¿no? Lo que sea, que nos tiene obsesionados o la influencia del entorno, como tú decías. Hay algo como, si te das cuenta, de quitar la fuerza e intentar distraerte, digamos, ¿no? En sentido coloquial sería distraerte, ¿no? ¿Distraerte cómo? Pues te puedes distraer haciendo otra cosa, yéndote a correr, dándote un baño o concentrándote en tu interior con Katsugen para que la cabeza se calme y a lo mejor al cabo de un rato te das cuenta de que aquello, bueno, pues ya está, no era tan importante, lo aparco. Como poder que no te atrape. La práctica de centrarte en la respiración, en el Katsugen, sobre todo, a mí es bueno, lo mejor, ¿no? O sea, en la respiración y enseguida sale Katsugen.
y estar. Pero eso también has dicho otra cosa que es con tiempo. O sea, tener esta experiencia muchas veces. Y entonces algo se automatiza un poquito más. Aunque a veces igual te desbordas y te atrapa la obsesión o lo que sea, ¿no? Pero sí que necesitas entreno, digamos. Aunque entreno es una palabra de otro ámbito, pero algo de experiencia y entreno en ver que, vale, funciona. Lo digo así en términos más coloquiales, ¿no? Como entrenarse en ver que, bueno, puedo hacer algo y funciona. Y otra vez te acuerdas, aquello me fue bien. Vale, a ver, voy a probar. Voy a probar. Conocerse, porque si tú sabes que algunas cosas te ponen a 100, te ponen muy mal, te vuelves histérica o ¿no? te impiden concentrarte, con el tiempo de haber sufrido, pues tienes una pauta, cierta pauta personal para evitarlo, pero eso no quiere decir que no vuelva a ocurrir, ¿no? Pero bueno, quizá menos. Sí, pero yo me refiero también que con la práctica, con el tiempo, sí que te ayuda a conocerte mejor y te reconoces tus reacciones y sabes en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, cómo vas a reaccionar. Y como sabes cómo vas a reaccionar, yo por lo menos lo hablo desde mi experiencia propia, me reconozco ese sentimiento, reconozco cómo voy a reaccionar y consigo controlarlo. Porque yo he sido, vamos, de explotar, pero de explotar. Y yo como me conocía esa reacción, con la ayuda de Katsuki y de la respiración, he conseguido controlar esos muchos momentos de estrés. Estoy hablando en el ámbito que es más estresante del trabajo, ¿vale? Y para mí sí, o sea, y lo que decía Amanda, de que yo me reconozco ese momento en que sé que estoy empezando a subir y entonces cojo la respiración, lo que decía Marta, paro y ahí digo, vale, no voy a seguir por aquí. Es que, para mí ha sido muy liberador el Katsugen, mucho. por eso yo diría que los recursos ya los tenemos. Entonces, cuando Amanda lo que pregunta o propone es ¿en qué momento? Yo creo que lo importante no es tanto el momento, sino el darse cuenta. Es que, Amanda, la gente no se da cuenta. O sea, empieces sea en el segundo escalón o en el tercero, cuando somos capaces de decir mi cabeza se dispara o, como dice Margarita, voy a reventar, ¿vale? El tema es que ahí has parado, ahí ya te estás dando cuenta de que hay algo en ti, ¿no?, que tiene que cambiar. Ahí la gente no es consciente de eso. Y ahí nosotros los recursos los tenemos. O cuando llegue a casa de Katsugen, o como dice, o esto, inspiro y aguanto, pero lo importante sobre todo es el darse cuenta. Darse cuenta, sí. Y es algo que Katsumi, esta frase, ¿verdad, María Sinta? Era algo que se utilizaba en la práctica de Yuki, en la práctica de Katsugen, en la observación Osei. Era algo, darse cuenta. Sí. A mí me gusta mucho eso que dice de aprender a vivirlo. O sea, el sufrimiento, no solo padecerlo, sino aprender de él, ¿no? Aprender de él. Y lo que dice María Sinta de que no es masoquismo, ¿no? Es decir, vamos muy justitos, solo un comentario en relación primero a la respiración y que va en relación al sufrimiento y a la vivencia del dolor, por ejemplo, ¿no? Y una vivencia que tuve con la práctica de Katsugen y el dolor es que, curiosamente, ¿no?, sí, entendemos que la vida es movimiento, ¿no? Y movimiento con ese vaivén que se da, ¿no? En parte, el dolor se da porque hay algo
a nivel de órgano, a nivel de lo que sea, aunque puede ser sufrimiento físico, que es igual o peor, ¿eh? Pero como que algo ocupa un espacio que no le corresponde, ¿no? Entonces, ¿qué falta? Pues hay algo a nivel de movimiento o bloqueado o sobreexcitado o laxo, algo pasa, ¿no? Entonces, cuando tienes una vivencia de dolor intenso con el Katsugen, una de las cosas que te das cuenta es que si... que es normalmente lo que observamos con la gente cuando sufre, ¿no? Que es, ay, cómo me duele, ay. Y entonces la cabeza encima va entrando ahí y se va atrapando todavía más, ¿no? Porque primero no sabe cuándo terminará eso, no sabe exactamente qué está pasando y como realmente no hay ninguna educación ni aprendizaje en relación al dolor, todo esto se va complicando. Pero a medida que vamos practicando Katsugen, es como que, como vamos de alguna manera facilitando que se dé movimiento, hay un momento en que en ese vaivén, exageradamente, es algo así como duele, no duele tanto, duele, no duele tanto, duele, no duele tanto. Y como vamos imprimiendo movimiento, llega un momento que el no duele tanto va pudiendo más que el duele, ¿no? Y encima, una vez vamos viendo que ese dolor va cediendo, el aprendizaje es brutal. O sea, cuando hemos aprendido que eso yo lo he solucionado por mí misma, es que nos permitirá ante otra situación decir, vale, yo creo un espacio, o sea, de verdad, era un dolor de me iré al hospital, no me iré al hospital, bueno, me doy un momento, me doy un tiempo, voy a practicar y a partir de ahí yo sé que me podrán atender si no, ¿no? Pues cuando realmente vives eso y ves que puedes y que algo cambia, es un antes y un después, ¿vale? Y simplemente es movimiento que se da o no se da. Y bueno, el aprendizaje un poco sería este, ¿no? Respiración, práctica. Sí. Sí. Me gustaría añadir una cosa como un pasaje de una situación que es como externa a nuestro diálogo interior y que es el aprender a darse cuenta que no tenemos una educación, pues un sentido que nos hace reflexionar o sentir que hacemos cosas que no queremos y que no hacemos cosas que queremos. Pues para mí hay siempre estas dos cosas, que uno es mi diálogo interior en mi relación con el mundo, con las otras gente, y la respiración o el nodo en la boca del estómago, otra cosa que son como medios para ayudarme a darme cuenta. Pero la cosa más importante es aprender que una situación que va a dar mucho estrés, se la hago con placer y siento que mi vida total no es un estrés problemático. Pero si en una situación continuo a hacer cosas que no deseo hacer, empieza un estrés muy, muy importante. Pues no es, para mí no tiene mucho sentido pensar de usar el Katsugen o aflojar la tensión con medios diferentes, si no hay un aprender a qué ha sido que me ha conducido a estar en una situación incómoda, decimos así. Pero lo siento que no me he expresado muy bien, bien, la lengua. No, sí, sí. Bien. Sí, Qué bien. Digas, no, María, es decir que lo que se puede evitar, o sea, si te vas conociendo, ¿no? Te vas conociendo y determinadas cosas, si puedes, no. Si las cosas que no, pues no las evitas ya.
El problema es aquello que no se puede, que hay que continuar, ¿no? Allí en el trabajo o lo que sea, ¿no? Situaciones varias. Allí cómo vivirlo sabiendo que no es lo que quieres, ¿no? Cómo vivirlo mejor para que no te afecte tanto, ¿no? Sí, pero creo que lo que va a diferenciar muchísimo la cultura Seitai de otra cultura que ponen atención al cuerpo, a la salud, a la vida, decimos así, es que cuando decimos que esta nuestra cultura es revolucionaria, es por el hecho que se va a poner más importante la vida total, pues que tenemos un juego interior que es poner coraje en nuestra vida y hacer también cosas que pueden aportar malos en nuestra vida, quizás una falta de dinero o perder un trabajo o quizás otra cosa, pero no tener separado esta idea de una cultura revolucionaria por el hecho que en el Seitai nos decimos que la mejor reacción en algunas situaciones es enfadarse y mucho. No son muchas culturas que dicen estas cosas. Bien, hay los anarquistas, pero en otra parte te dicen, sí, hacen respiración, hacen meditación, hacen algo, va a tomar una pizza o una copa con los amigos. Bueno, que está todo bien, pero es importante pensar que si podemos cambiar un poco la sociedad en la situación que nos gustaría más, la de una sociedad que va a sentir la respiración de todos sus miembros, bien, tenemos que poner en juegos nosotros mismos, que es importante esta cosa, porque yo en mi pequeña, digamos, vida, lo siento que puedo no escucharme y hacer lo que no quiero. En la situación donde hay poca espontaneidad, hemos dicho el trabajo, pero también tenemos la familia, que a veces es un poco estresante, o en mi caso que tengo la familia separada, dividida, pues que no puedo comportarme espontáneamente porque si no hago algunas cosas que no van bien, pero esto me hace subir tensión y me empieza pronto espontáneamente el Katsugen. Yo hago el Katsugen y bajo la tensión y aprofundizco mi respiración, pero no he cambiado nada en la situación que me da estos problemas. Pues creo que es muy importante que como Seitai siempre vamos evidenciando la importancia de poner nosotros en nuestra mente en una idea de buscar de hacer una vida total, que es lo Bueno, ahí primero. la idea un poco de Seitai es aportar ese granito de arena a esto que dices, Francesco. Bueno, deciros que es que justo me ha pedido hoy que terminamos muy puntuales porque alguna persona sale de puente y la familia le está esperando. Entonces, a ver, hemos compartido poquitos hoy, pero ha sido muy enriquecedor el tema, la verdad que sí. Entonces, habíamos dicho con María Sinta que empezábamos con un poco de práctica y terminaríamos con práctica. No hay tiempo, pero os invito a que cuando cerréis el portátil, antes de poneros en pie, como hemos trabajado mucho la cabeza, 10 minutos con nuestra respiración estaría bien. Muy bien. Entonces, a ver, en principio hoy es el último día de este seminario.
os De emplazamos... de este curso. De este curso. Os emplazamos para octubre, ¿verdad, María Cinta? ¿Tocaría octubre? Entonces, si leemos a Katsumi, si tenemos ganas de compartir esa lectura que nos ha gustado y de la cual podemos debatir, comentar, de verdad, mandarnos un correo, elaboraremos el tema o trabajaremos con el tema y podremos compartirlo con nuestros compañeros. A partir de ahí, pues si no coincidimos otro día, que tengáis un feliz verano y bueno, de verdad, sugiero que al cerrar el ordenador 10 minutitos con nuestra respiración. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo al final o no? Pero una pregunta, entonces esta es la última charla hasta después del verano. Sí. Sí, es que en julio y agosto ya habían cursos y demás y hemos dicho, vale, pues ya lo emplazamos para septiembre también es de reajuste de horarios y cursos y demás, entonces ya empezaremos el primer viernes de octubre. Este es el 10º seminario. Este ha sido el 10º, sí. El 10º. Bueno. Muy bien. Bueno, compañeros, compañeras, hasta la próxima. Muchas gracias. Vale. Por estar aquí. Gracias. Buen fin de semana, buen verano. Buen verano, fin de semana, todo. Respiramos, respirar. Adiós. Hasta pronto. Hasta siempre. Como Hasta decía. siempre. Hasta siempre. Mejor. Adeu.